Ok, bueno, vamos a empezar. A ver. OpenPort. Vamos a empezar con lo que se llama topología. Ustedes supongo que vieron las clases que están en YouTube, donde hablo de estos temas, pero bueno, vamos a repasar más o menos rápidamente los conceptos, porque si bien las clases están explicadas más o menos como las voy a explicar ahora, porque es como me sale, al menos ahora que vamos hablando es más interactivo y entonces pueden preguntar cuánta cosa se le ocurra. Vamos a ver estos puntos hoy, o sea, algo que se llama topología, que es cómo están ordenados de alguna manera los puntos en el plano complejo, que es una función. Esto es interesante, el punto del infinito. Bueno, no los adelanto porque vamos siguiendo. Avanzar página. Hay un concepto súper importante que es el de entorno. Un entorno es un conjunto, ¿sí?, alrededor de un punto Z0, si esto sería un entorno alrededor de Z0, que algunas veces se pone así. Se pone entorno delta de Z0. Hay millones de notaciones. Esto significa que son el conjunto de puntos que está más cerca que delta de Z0. Bueno, no me dice nada, pero es un conjuntito interesante. Un entorno reducido es casi lo mismo, pero sin el punto del centro. Ustedes dicen, bueno, ¿para qué ponerle un nombre particular a algo que en realidad le falta un solo punto? Sí, ¿están ahí ustedes? Porque no me dijeron. ¿Están ahí o estoy hablando solo? Sí. Gracias. Sí. Bien, fantástico. Entonces, un entorno reducido, vamos a ver que tiene su importancia, sobre todo cuando Z0 sea un punto particular. Sí, ya vamos a ver cómo se llama ese punto particular. Es un punto singular, por decirlo de alguna manera. Y hay después un par de... ¿Alguien quería hacer una pregunta? Hay un par de definiciones que son muy interesantes. Perdón. Sí, joven. No, sí, yo quería preguntar, ¿por qué en la definición de entorno reducido se agrega el 0 y no se pone? Bueno, el entorno es, si querés, es todo el conjunto, supone que esto es redondo, alrededor de Z0. ¿Sí? El entorno reducido es el mismo conjunto sin el Z0. ¿Por qué? Bien. ¿Por qué? Porque en el Z0 pasa algo. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que pasa. Dentro de un rato vamos a definir funciones y lo que suele pasar es que uno define una función en un entorno reducido porque justo en Z0 no está definida. Entonces, uno tiene que definirlo en un entorno reducido, no en un entorno. O sea, si quieren, el dominio de definición de la función va a ser todo el entorno sin el punto. ¿Sí? Después tenemos un punto interior. El punto interior y punto exterior, lo que me va a servir esencialmente es para definir lo que es un conjunto cerrado o un conjunto abierto. ¿Sí? Si uno agarra una página nueva, supongamos que este es el conjunto, ¿sí? El conjunto es el que está de este lado, este es, digamos, lo que vamos a ver, el borde del conjunto. Un punto es interior, Z0 es interior, si puedo encontrar, fíjense, si puedo encontrar un entorno, ¿sí?, que esté contenido en el conjunto. ¿Sí? O sea, este conjunto es D, ¿sí? O sea, esto sigue, ¿no? Esto es una especie de zoom. Pongamos que es este el conjunto. Este es el conjunto D. Entonces, este punto, ¿cómo uno hace para saber si está adentro o está afuera? Esas preguntas boludas que la mente nos dice, está adentro, ¿no ves? Definirlos matemáticamente es una cosa muy precisa. ¿Cuándo es interior? Cuando puedo encontrar un entorno, por eso definí un entorno alrededor del punto, bueno, supongamos que es redondito, tal que todo punto de este entorno esté incluido en el conjunto D. ¿Sí? Es una definición de lo más pava. Entonces, uno puede elegir puntos que estén
infinitamente cerca del borde, por ejemplo, en cuyo caso voy a tener que agarrar un entornito de porquería muy chiquitito, pero si encuentro un entorno, es interior. Un punto exterior pasa lo mismo. Un punto interior, la definición es alrededor de Z0, hago un entorno y digo que existe, ¿sí?, al menos un entorno. ¿Sí? Acá es, también en el de arriba también existe un entorno, y en el de abajo existe al menos un entorno, que si uno toma el entorno, este delta, epsilon o el radio, como quiera llamarle, si este entorno es tal que ninguno de esos puntos pertenece al conjunto, entonces es un punto exterior. ¿Sí? Obviamente, si uno es medio salame, agarra un entorno como este, alrededor de Z0, porque fíjense que acá en la definición no dice cuál es el tamaño de delta. Delta puede ser muy pequeñito para cuando uno quiera calcular, no sé, algún límite o algo así, o puede ser incluso infinito, puede ser el plano complejo entero. ¿Sí? Entonces ese delta sería infinito. Entonces uno no tiene que ser tan salame como para definir un entorno grande de forma tal que, fíjense, si uno agarra este entorno azul y dice, bueno, este no es exterior porque hay puntos que pertenecen al conjunto y puntos que no. Bueno, es porque sos un salame, porque agarraste un entorno demasiado grande. Si existe al menos uno, que ninguno de esos puntos esté adentro del conjunto, entonces es exterior. ¿Para qué me sirve eso? Para definir un punto que no es ni exterior ni interior, que es lo que se llama punto frontera. Entonces, fíjense que yo hice la raya continua, esta es una raya continua, esta es una raya punteada, ¿sí? Vamos a tomar como notación casi siempre, mejor dicho, siempre, que las líneas punteadas, ¿sí?, no están en el conjunto, ¿sí? Y las líneas llenas sí. Ya vamos a ver por qué. Porque agarramos un punto del borde, agarramos un punto que no es ni interior ni exterior. Un punto del borde, si agarra un entorno pequeñito o agarra un entorno más grande, bueno, supongamos que redondo, siempre esos conjuntos tienen puntos que pertenecen y puntos que no pertenecen al conjunto. A esos puntos se los llama punto frontera. Un punto frontera es un punto que, sin importar el entorno que agarre, tiene puntos que pertenecen y puntos que no pertenecen al conjunto. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? No es que en realidad me interesa definir lo que es una frontera, lo que es un punto interior o lo que sea. Lo que me interesa es definir lo que se llama un conjunto abierto y un conjunto cerrado. Un conjunto abierto es un conjunto que, dependiendo cómo se mire, es más fácil entender esta, como le acabamos de decir, que es un punto que no incluye a ninguno de sus puntos frontera. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa no incluye a ninguno de sus puntos fronteras? Que los puntos frontera no están en el conjunto. Dije lo mismo, pero al revés. Entonces, ¿eso cómo se nota? Se nota con línea punteada. ¿Qué significa que no están los puntos frontera en el conjunto? Que cuando yo quiera ver si un punto pertenece o no al conjunto, no puedo tomar los puntos del borde. El borde sigue existiendo. Por ejemplo, este puede ser tranquilamente z menos z0 menor que 2. Fíjense, menor puse. Justo el z menos z0, perdí el puntero otra vez. Justo el z menos z0 igual a 2, no, igual a 0 no, igual a 2, no está en el conjunto. Ese es el borde. ¿Sí? Si esto fuera Z0 y este fuera el radio 2, ¿sí?, ese entorno de radio 2 alrededor del Z0 sería un conjunto abierto, si no tiene los puntos del borde, y cerrado. Bueno, vamos a ver por qué. La otra forma de verlo, todos los puntos son interiores en un conjunto abierto. ¿Por qué? Por lo mismo. Yo no puedo agarrar para ver si un punto pertenece o no al conjunto, un punto
que esté sobre la frontera. ¿Por qué? Porque la frontera no está en el conjunto. Entonces yo en este conjunto, que bueno, ahora me quedó todo manchado, este conjunto puedo agarrar puntitos que están en cualquier lado, de adentro o de afuera, lo que sea, pero para ver si está en el conjunto o no, no puedo agarrar puntos que estén justos sobre el borde. ¿Por qué? Porque si quiero ver que un punto pertenece al conjunto, ese punto tiene que pertenecer al conjunto. Después veremos qué pasa con el entorno. ¿Por qué nos interesan los conjuntos abiertos? Ya vamos a ver, pero los conjuntos que nos interesan trabajar, mejor dicho, los conjuntos con los que nos interesa trabajar, son los conjuntos abiertos. ¿Por qué? Porque están los puntos donde estoy definiendo finalmente, por ejemplo, funciones, están dentro del conjunto, no están en el borde. Y ya vamos a ver por qué me interesa que no estén en el borde. Tengan eso en la cabeza y ya en algún momento les va a quedar claro. Porque un conjunto cerrado es lo contrario. Un conjunto cerrado es lo contrario a no tengo ninguno de los puntos del borde. Por ejemplo, el conjunto z menos z0 menor o igual que 2 es un conjunto cerrado. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el borde de este conjunto? El borde, ¿sí?, la frontera de este conjunto es z menos z0 igual a 2, igual que antes. Tengo este radio 2 alrededor de z0, ¿sí? Está incluido todo el borde, por eso el menor igual, por eso la raya continua. Entonces, ¿cuál es el borde? Y el borde es esta rayita, que es esta, z menos z0 igual a 2. Y este conjunto es cerrado, ¿por qué? Porque incluye a todos los puntos del borde, ¿sí? Obviamente hay conjuntos, estos son como los ideales, hay conjuntos que no son ni abiertos ni cerrados. En general esos conjuntos no nos van a interesar mucho para definir funciones, pero por ejemplo, si uno definiera, ya que estamos con z menos z0 en 2, si uno definiera este conjunto hasta los puntos que están a la altura de z0, incluyo al borde, y los que están para i menor que el i del z0 no incluyo el borde. Supongamos que eso es una circunferencia. De este lado el borde está incluido y de este lado el borde no está incluido. ¿Es cerrado o es abierto? No, es ninguno de los dos. Bien, esto es lo que tenemos que saber, porque lo que nos va a interesar para definir funciones son principalmente conjuntos abiertos. ¿Por qué? Porque necesito tener la función definida para cada punto de donde esté definida, ¿sí?, en un punto y también en un entorno del punto. Ustedes en medio se imaginan por qué. La anterior catalogación está de abierto, cerrado y todo eso, habla sobre la inclusión de los puntos. Si hay puntos que están o no están en el conjunto. Ahora hay un par de definiciones que tienen que ver con la conectividad de los conjuntos, ¿sí? ¿Qué significa conectividad? Bueno, vamos a ver qué es un conjunto conexo. Un conjunto conexo o arco conexo. ¿Qué es un conjunto arco conexo? Es un conjunto para el cual, ¿sí?, para cualquier par de puntos que pertenecen al conjunto, ¿sí?, para cualquier par de puntos que pertenecen al conjunto existe una curva continua, ¿sí?, que los une. La definición en realidad dice con secciones paralelas a los ejes, qué sé yo, pero esencialmente es una curva continua. Entonces, si yo puedo encontrar que para cualquier par de puntos del conjunto, ¿sí?, para cualquier par de puntos, puedo encontrar una curva continua, sin el lápiz, sin levantarlo del papel, digamos. Eso es un conjunto conexo. ¿Qué no es un conjunto conexo? Un conjunto no conexo, perdón, es un conjunto así, que es la parte esta, la parte de adentro y la parte de adentro. No presté atención si es cerrado o abierto, o sea, en realidad ahora me preocupa lo de conexo o no conexo. Si el conjunto es estas dos partes,
si el conjunto es esas dos partecitas, claramente no es conexo. ¿Por qué? Porque si yo agarro dos puntos cualesquiera, uno acá y otro acá, encuentro una curva, ¿sí? que los une, ¿sí? una curva continua. Pero si agarro un par de puntos, entre comillas, problemáticos, como por ejemplo este punto A y este punto B, no hay una curva continua que los una. La curva continua, ¿sí? debería pasar por lugares que no pertenecen al conjunto. Por ejemplo, esta parte. Toda esta parte de la curva no pertenece al conjunto. La gracia de tener una curva continua que conecta los dos puntos es que esa curva pertenezca o tenga todos sus puntos en el conjunto, sino que piola, todos son conexos. Es una definición bastante simple. También conexo, recuerden conexo, en conjunción con abierto nos va a servir. Simplemente conexo es una noción que ahora no nos va a servir mucho, porque nos va a servir más cuando empecemos con la parte de integrales. Un conjunto en R2, ¿sí? Porque después en R3 si tiene agujeros y qué sé yo, ya es otra definición. Si uno tiene un conjunto, vamos a hacerlo azul, si uno tiene un conjunto, ¿sí? conexo, supongo, pero que no tiene más de una parte, pero que le falta un cachito adentro, le falta este cachito adentro. Todos estos puntos no pertenecen al conjunto. Bueno, ese conjunto no es simplemente conexo. ¿Por qué? Porque la definición dice, cualquier curva cerrada tiene todos sus puntos que pertenecen al conjunto. Sí, todos sus puntos interiores, perdón. Uno sabe cómo definir una curva y sabe cuáles son los puntos interiores a la curva y cuáles son los puntos exteriores a la curva. Si uno agarra una curva por acá, otra vez, esto no me dice nada, es una curva cerrada, perdón, los puntos interiores pertenecen todos al conjunto, los interiores a la curva. En cambio, si uno agarra, qué boludo que soy, si uno agarra así una curvita que adentro tenga el problema, fíjense, este punto pertenece, pero este punto no pertenece al conjunto. Entonces, ¿qué es un conjunto simplemente conexo? Es un conjunto, entre comillas, sin agujeros. ¿Sí? Que no me falta ningún conjunto de puntos interior al ¿cómo se llama? Al conjunto. ¿Sí? Aunque falte un punto. ¿Qué hice? Aunque falte un punto. Si no incluyo totalmente a la curva, ahí en ese caso, que no incluya la frontera, digamos, ahí no es simplemente conexo. ¿Cómo? Si no incluyo la frontera, o sea, a la curva cerrada, Sí. no sería simplemente conexo. Si no incluyo la frontera. Guarda con la frontera o no frontera, pero el conjunto que está acá adentro, decís vos, que está acá adentro, todos los puntos de adentro no pertenecen al conjunto. No, yo digo, la definición dice cualquier curva cerrada incluida totalmente en el conjunto. O sea que la curva tiene que estar incluida en el conjunto, si no, no. Sí, porque hay si querés, una curva, que es la que no está incluida totalmente en el conjunto, que es el borde exterior del conjunto. ¿Sí? Decimos. Bueno, salvo ese borde, todas las demás curvas tienen que estar incluidas en el conjunto. Ponele que sea un conjunto abierto, creo que esa es tu pregunta. Si este conjunto azul es un conjunto abierto, y tomo como curva el borde de ese conjunto, primero que esa curva no está en el conjunto. Si tomo que el conjunto azul es cerrado, o sea, tiene todos los puntos del borde, hay una sola curva que es la que coincide con el borde, ¿sí? que no está totalmente incluida en el conjunto, de los que me interesan. ¿Sí? ¿Era esa tu pregunta? Claro, en este caso la curva azul no sería parte
no sería simplemente conexa, digamos, o porque los puntos no son interiores, son fronteras justamente. Claro, no, vos en realidad lo que tenés que hacer es agarrar una curva, vos agarrar una curva que esté incluida totalmente en el conjunto. ¿Por qué esta parte? Estoy señalando la pantalla, hago siempre la misma boludez. ¿Por qué esta parte? Porque si vos haces esto, ¿no? Bueno, vamos a hacer un conjunto azul otra vez. A ver, azul. Si vos agarrás un conjunto como este y le sacás un cacho, ¿sí? Y la curva que tomás no está incluida en el conjunto, vos lo que podés es hacer trampas, podés hacer, bueno, agarro una curva cualquiera que haga esto, entonces cualquier curva de este tipo, ¿sí? Vos podés casi agarrar cualquier curva de ese tipo que siempre tenga, ¿sí?, puntos en el conjunto. Pero ¿qué pasa? Esta curva, ¿dónde está? Esta curva tiene puntos que no están en el conjunto. ¿Sí? O si querés un poco más enrevesado el argumento, agarrás este conjunto que nos falta y ponele que el conjunto, no, está bien, sería incluido en el conjunto. Si este borde está en el conjunto, lo podés tomar como parte de la curva. ¿Sí? No sé, resolvíla con cuál, pero no sé cuál. Sí, sí, mi pregunta era esa, digamos, si el borde está incluido o no en el conjunto, porque dice que todos sus puntos interiores tienen que estar en el conjunto. Ah, bueno, pero si el... La frontera no es punto interior. Depende, porque la frontera no es punto interior, pero los puntos interiores a la frontera sí son interiores. Claro, por eso, mi pregunta es, ¿tengo que incluir a la frontera o no? No, no es necesario. Vos lo que querés es agarrar... ¿Qué? Mirá que me están sacando el enchufe. ¿Y qué desenchufaste? El monitor desenchufé. No, tampoco. Desenchufaste para que... ¿Vos qué querés desenchufar? Ah, para desenchufar. Vos lo que querés es agarrar una curva, o al menos un conjunto de curvas, ¿sí?, de forma tal que esas curvas, todos los puntos... Oh, quedé congelado. No, te seguimos escuchando bien. Te vemos bien. Ah, porque me dice que me deslogueó porque alguien se logueó. O sea, si estoy, le doy para adelante. Me apareció un cartel, dice, usted fue deslogueado porque alguien se logueó en otro lado. Vos lo que tenés que hacer para ver si es un conjunto simplemente conexo es agarrar una curva que esté adentro. No, olvídate del borde. El borde por ahí es un caso particular. Tenés que agarrar una curva que esté adentro del conjunto, es una curva cerrada. ¿Qué significa dentro del conjunto? Que todos sus puntos pertenezcan al conjunto. Y te fijas, si para todas esas curvas, ¿sí?, sus interiores tienen puntos solamente del conjunto. Bien, buenísimo. ¿Sí? Esa es la definición. Ven que es una definición de lo más pava, pero cuando uno quiere ponerle formalmente en palabras, tiene que empezar a definir cosas por todos lados. Lo que nos interesa, finalmente, esperen que borro un poco porque es una chanchada, lo que nos interesa de todo esto, principalmente, va a ser esta definición que está acá. Un recinto. Un recinto, ¿sí?, recibe un nombre particular porque es de un uso particular. Un recinto es un conjunto abierto y conexo. ¿Por qué le ponemos un nombre particular? Porque ahí, en ese tipo de conjuntos, vamos a definir las funciones. En general, las funciones que nos interesan, que son las funciones que tienen derivada y que son bien comportadas, las vamos a tener que definir en conjuntos que son abiertos y conexos. Si no es ni abierto ni conexo, tenemos algún problema. ¿Sí? Entonces, a esos tipos de recintos, esos tipos de recintos reciben un nombre particular. Paso al siguiente archivo. ¿Estamos bien por acá? Import. Esperen que tengo que cargar un archivo que no sé dónde lo metió. Me apareció en cualquier lado.
Acá. Acá funciona esto. Open Import. Funciones de variable compleja, ¿ven, no? Sí. Ya definido cómo van a ser los conjuntos donde nosotros vamos a trabajar, vamos a definir una función. Esto, fantástico. Esto ya lo vieron, supongo. Si no, les recomiendo que lo vean. Este es un paneo un poco más rápido. ¿Recuerdan cómo habíamos definido los números complejos? Que dijimos, los números complejos los vamos a definir como una extensión de los números reales. Vamos a definir que es un número real más i por otro número real. Este par de números reales más un i metido en el medio es lo que llamamos número complejo. Esta forma particular, ¿sí?, binómica, es la que llamamos número complejo. Bueno, hacemos lo mismo con una función. Una función compleja la vamos a definir de la misma manera o con la misma idea. Vamos a definir una función compleja. Fíjense qué similitud con esto. De un lado tengo complejo. Va a ser una función real más i por otra función real. ¿Sí? Eso es una función compleja. Una función real más i por una función real. Ustedes saben o se imaginan que dado que los números complejos no tienen el mismo comportamiento que los números reales, simplemente, si quieren, por armar esta nueva estructura que es real más i por real, la estructura función real más i por función real me va a dar comportamientos distintos de las funciones. Bueno, efectivamente pasa eso. Entonces, en la clase creo que me pongo a delirar cómo tienen que ser las funciones, cuántas variables y qué sé yo. No hay mucho misterio. Las funciones van a estar definidas en el plano complejo. Plano complejo, R2, 2 dimensiones. Vamos a entonces tener una función u de xy más ib de xy, donde no es extraño que a esto se la llame la parte imaginaria de f de z, y esta es la parte real, lo mismo que definimos para los números complejos. ¿Sí? Las funciones u y b son reales. ¿Qué significa? Son funciones de variable real, de R2 en R. ¿Sí? No son de R2 en R2. Son de R2 en R, porque necesito un real más i por un real. Puede no estar, lo que dice ahí, definida en todo el plano complejo. Entonces va a estar definida en un subconjunto. Hay de todo tipo de maldades de subconjunto. Lo que normalmente sucede en funciones que son las que, esperen que no sé dónde estoy, en las funciones que son las que nos interesan, es decir, que tengan derivada, por ejemplo, que vamos a ver la clase que viene. Bueno, esas funciones van a estar definidas en un recinto como lo definimos hace un rato, es decir, un conjunto abierto y conexo. ¿Sí? Obviamente, acá hay algunos ejemplos, pero podemos ponernos a delirar tranquilamente. Una función compleja es una función real más i por una función real. Piensen en cualquiera y eso es una función compleja. Es decir, una función de R2 en R. Sí, Andrés, no sé quién está hablando. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, ¿Por qué es de R2 a R y no de R2 a C? porque son funciones complejas. Ah, mirá, vamos de vuelta. ¿Dónde estoy? Acá. Pucha, ¿dónde voy? Por otro lado, acá. ¿Qué es esto, no? Esta definición. Lo tengo al revés. Esta definición. Fíjate. Un número complejo esto es un número real, ¿no? Y este es un número real. Entonces, para armar una función compleja, o bien digo, es una f de z, pero yo no tengo idea de cómo es una f de z. Pero lo puedo relacionar con algo que sé poniendo un real acá, ¿sí? Un real acá, más i por otro real acá. ¿Sí?
¿Y qué es un real? Es una función real que me da un resultado que es un número real. Entonces, esta función u tiene que ser de Rn en R. ¿Sí? Me tiene que dar un resultado real. Y este n, ¿cuánto tiene que valer? ¿Cuántas variables tengo en el plano complejo? 2. Así que ese n tiene que ser 2. Las funciones tienen que ser de R2 en R. Porque tengo que poder escribir finalmente, ¿qué es una función? Es un conjunto de números que me dan muchos números, dicho a lo bestia, ¿no? Me dan muchos números, y un número complejo es un real más i por un real, con lo cual una función compleja va a ser una función real más i por una función real. ¿Sí? ¿Quedó más claro? Sí, sí, perfecto. Fantásticos. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Bueno, nada, lo que se me ocurra. Fíjense, esto es una forma de verlo como función compleja. Una f de z es una función, ¿sí?, que depende de z. O sea, yo meto z y lo que obtengo es un resultado. Ustedes ya saben eso, eso se llama función. Si yo acá pongo z al cuadrado más 5z, ustedes saben lo que es eso. Para cada z, ¿sí?, a cada z le asigno un f de z. No tiene mucho misterio. Pero ¿qué pasa? Puedo verlo como parte real y parte imaginaria. Entonces siempre, al principio, vamos a tener esa dualidad, esas dos formas de ver a las funciones, como expresadas como z o como expresadas como una función real más i por una función real. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, z cuadrado más 5z es una función compleja, sin duda. Pero, por ejemplo, me dicen cuál es la parte real de esa función. Y qué sé yo, dame un rato. Entonces ustedes saben cómo se escribe z cuadrado. Z cuadrado, ¿sí?, se escribe x cuadrado menos y cuadrado, suponiendo que z es igual a x más y, ¿no? Más 2i(xy), eso es z cuadrado, más, esperen que se me acabó el monitor, más 5z, o sea, 5x más y por i. ¿Cuál es, sí, la parte real de esta función y cuál es la parte imaginaria? Bueno, esto lo separo en parte real y parte imaginaria. X cuadrado menos y cuadrado más 5x más i por 2xy más 5i. Entonces, fíjense, ¿qué tengo? No es ningún misterio de la naturaleza. Esta es una u de xy. Es una función, que me quedó feo, es una función de dos variables, x e y, que va de R2 en R, y esto, ¿sí?, la otra, la parte imaginaria, la b de xy. ¿Sí? Ya vamos a ver que no es tan arbitrario elegir las funciones parte real y parte imaginaria si uno quiere que la función tenga algún tipo de comportamiento. Por ahora, cualquier... esto me molesta. Acá está chiquitito. Por ahora, preguntas no hay. Fantástico. Nos da lo mismo que tenga o no tenga parte imaginaria o parte real. Esto, por ejemplo. La función esta, sí, es u de xy más ib de xy. Donde u de xy es i, mejor dicho, 3i, y la parte b de xy es 0. Bueno, no me preocupa mucho. Módulo de z al cuadrado, ustedes saben cuál es módulo de z, es raíz de x cuadrado más y cuadrado, así que al cuadrado me da x cuadrado más y cuadrado. Si quieren le agregamos más i por 0. Esto es el u, esto es el b. No hay mucho misterio. Esto no está del todo escrito como parte real y parte imaginaria, pero es una función de z. Yo podría escribirla como parte real y parte imaginaria. Podría
operar un poco y me quedaría alguna función de xy como parte real y alguna función de xy como parte imaginaria. Eso lo estuvieron haciendo en la vez pasada y si operaron con, por ejemplo esto, más o menos lo obvio, 1 sobre z escrito como número complejo. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se puede pasar? Supongo que sí, ¿no? Hay que multiplicar arriba y abajo por el conjugado, ¿no? Exactamente, exactamente. Y esto entonces me queda x menos y por y sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿no? Esto lo hicieron. Me salté los pasos, digo. Entonces, fíjense, esto, el 1 sobre z, que es una función, obviamente, podemos ya ponerla como función. Esperen que no me gusta en rojo. Esto es x sobre x cuadrado más y cuadrado, más y por menos y sobre x cuadrado más y cuadrado. Fíjense, ahí tienen, esta función es la u de xy y esta es la b de xy. ¿Dónde está definida esta función? Y bueno, donde pueda hacer el cálculo, lo mismo que en funciones reales. Esta función va de todos los complejos menos el punto problemático, que es el 0, en C. ¿Sí? Entonces, el dominio de esta función es todos los complejos menos, qué feo me quedó, todos los complejos menos el 0. Fíjense que es coherente, obviamente, si no todo esto se cae, ¿no? ¿Qué puedo decir sobre la existencia de 1 sobre z? Y digo, mira, 1 sobre z es la inversa de z y existe para todo z distinto de 0. Z distinto de 0 es x igual a 0 e igual a 0. No es sorprendente, de hecho, si no se cae todo el demonio, que esta función y esta función están definidas en el mismo conjunto. Fíjense que x sobre x cuadrado más y cuadrado está definido en todos los reales, en todo R2, salvo en x igual a 0 e y igual a 0. ¿Sí? Porque el único punto que el denominador, ¿sí?, no me permite calcular el cociente es en x igual a 0 e y igual a 0. ¿Sí? No es raro que me dé lo mismo. ¿Hay algún ejemplo más? Z menos i, z más 1 sobre z menos i. Podríamos operar con esa función. Podríamos operar. ¿Cómo se operaría? No la voy a hacer la cuenta, ¿no? Pero, uy, esto tiene un botón que hice un lío que no sé cuál es. ¿Dónde estás? Acá, miren. Z menos 1 era. No, z más 1 sobre z menos i. F de z igual a z más 1 sobre z menos i. ¿Cuál es el dominio de definición de esta función? ¿Dónde no va a estar definida esta función? A ver si... Donde z menos 1 da 0. Donde z menos i igual a 0. Con lo cual, z menos i igual a 0 es z igual a i. ¿No? Si z menos i igual a 0, z es igual a i. ¿Estamos de acuerdo? En z igual a i, sí, ahí veo. Entonces, f de z va a ser de todos los complejos menos el punto maldito, el i, ¿sí?, en los complejos, vayámonos a ver cuál. El dominio de definición de esta función es esta. ¿Sí? Entonces, esto lo podría escribir si quiero, ¿sí?, si me llegaran a pedir, o en algún momento vamos a trabajar con la parte real y la parte imaginaria de una función. Por ahí me piden cuál es la parte real, entonces tendría que agarrar esto y escribirlo en parte real y parte imaginaria. ¿Cómo se hace? Y es molesto, como dice Nelly siempre, ¿para qué vamos a dejar la elegancia de los complejos? Pero y por ahí, porque alguien me preguntó y lo tengo que hacer. Pero la respuesta no es muy complicada, porque uno escribe z como x más y por y, y lo mete en esta ecuación. Entonces me queda x más y por y más 1 sobre z menos i, x más
y por i menos 1. ¿Sí? Y ahora multiplica arriba y abajo por el conjugado de este, me queda x menos i por i menos 1 sobre x menos i por i menos 1, su ruta. Voy a obtener una parte real, una función como parte real y una función como parte imaginaria. ¿A dónde no va a estar definida? Y fíjense, no va a estar definida en, bueno, habría que hacer la cuenta, pero esto va a dar x cuadrado más i menos 1 al cuadrado, ¿sí? Va a dar, este denominador va a dar x cuadrado más i menos 1 al cuadrado. ¿Dónde es 0 esto? ¿No es curioso que donde esto sea 0 y esto sea 0? O sea, x igual a 0, y igual a 1, y esto no es más ni menos que el número complejo i. ¿Sí? Funciona, análisis 3 funciona. ¿Y dónde no estaba definida la función? Y acá estaba, ¿no? En el i. El i tiene parte real 0 y parte imaginaria igual a 1. ¿Sí, Pi? Seguimos. Bueno, acá llegamos al límite. Acá. ¿Alguna duda hasta acá? Piensen 2 segundos que me voy a buscar agua. Acá ya debo haberlo dicho en la clase y lo dije en la clase presencial, pero me llevé una gran sorpresa en el último o anteúltimo cuatrimestre no virtual, ya no sé ni cómo se dice, porque empecé cuando llegó esta parte, para cada epsilon existe un delta, bla, 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 y un chico de la fila más o menos del fondo levanta la mano y dice, perdón, profe, no entiendo esta cuestión de los epsilon y los delta. Y le digo, pero es como lo vieron en el ciclo básico. Y me dice, es que yo no lo vi en el ciclo básico. Caramba. ¿Alguien más, pregunté, no lo vio con epsilon y delta? Y más de la mitad levantó la mano. Entonces, yo en este momento siempre les sugiero, a partir de ese momento, les sugiero que vayan y repasen los conceptos de límites de funciones reales. Principalmente los de límites de funciones, si no se acuerdan de nada, empiecen por análisis 1 y pasen después a varias variables. Pero este concepto es fundamental. Esta notación, que es un intríngulis, si uno no sabe de qué estamos hablando, dice algo muy preciso. Dice, el límite de una función f cuando x tiende a x0, esto es un límite real, es f0 es el límite, ¿sí? O sea, el límite es f0, si para cada epsilon, ¿sí?, existe un delta mayor que 0, tal que f, el valor de la función, menos el valor del límite, es menor que epsilon, si x menos x0, que es la variable, es menor que delta. Y recalco mayor que 0 porque no estoy justo en el punto. ¿Qué significa esto? Significa algo muy preciso. Si tengo f0 acá, ¿sí?, y acá tengo x0, ¿sí?, vamos a poner, supongamos que estamos en una sola variable, ¿sí?, en una sola variable, porque lo dije para una sola variable. Si yo me acerco a x0, ¿sí?, la función se acerca a f0. Si yo, ¿sí?, fíjense, la dependencia, la tonga de todo esto es este sí. F menos f0 es menor que epsilon si x menos x0 es menor que delta. ¿Qué significa? Fíjense, f menos f0 es menor que epsilon, acá está el epsilon y acá está el delta.
¿sí? Y el sí era sí en este sentido. Mejor dicho, al revés. Sí es la otra condición, sí. ¿Qué significa? Si yo agarro y me acerco más al x0, entonces el f se acerca más al f0. ¿Hasta cuándo? Hasta que esto sea tan pequeño como uno quiera, entonces la distancia del f al f0 sea tan pequeña como uno quiera. Ese es el concepto de límite. ¿Sí? Si yo achico el delta, se me achica el epsilon. ¿Qué significa? Si yo me acerco al x0, la función se acerca a un valor. Estoy suponiendo que existe el límite. Si yo me acerco a un punto y la función no se acerca a un punto, entonces lo que me está diciendo es que no tiene límite. ¿Sí? Quiere decir que si yo me acerco mucho a un punto y la función empieza a hacer cualquier cosa, entonces no tiene un límite. El límite no existe. Pero si sucede eso, ¿sí? Si sucede esto que dice acá, si la función tiene un límite, entonces cuanto más cerca de la variable, ¿sí? en las variables esté, más cerca la función va a estar de su límite. ¿Sí? Esto me sorprendió que no lo hayan visto. Esto es una explicación medio pedestre. En el campus tienen bibliografía, tienen un texto de análisis 1, pero no me acuerdo ahora el nombre, que lo sugirió en su momento Fernando Acero, y está muy bueno, que explica bien el concepto de este límite. Si uno va a más de una dimensión, es la misma idea. Es un poco más compleja, porque ahí es donde uno empieza, espera, si yo me acerco por acá, o me acerco por acá, ¿me da lo mismo? Bueno, vamos a ver que en análisis 3 no existe eso de me acerco por acá o me acerco por allá. Porque si uno está en R2, por ejemplo, y acá está el x0 y 0, ¿qué significa esta notación? A ver, ¿lo puse en R2? No. ¿Qué significa esta notación? Que si f menos f0 es menor que epsilon sí, y acá viene x menos x0, pero en R2, entonces queda x menos x0, vamos a ponerlo en la norma, al cuadrado más y menos y0 al cuadrado, vamos a poner una raíz, ¿sí? Menor que delta. Esto es una circunferencia. ¿Qué significa? Si yo me estoy acercando a un punto x0 y 0, quiere decir que la función se está acercando a un valor de la función. Supongamos que es un círculo. Si yo me acerco más, si yo me acerco más al punto x0 y 0, y si la función tiene límite, entonces la función se acerca a un punto. Fantástico. Ese es el concepto, el complejo, iba a decir. Ese es el concepto. ¿Sí? Este delta depende, ¿sí? Depende de epsilon. El delta que yo agarre depende de epsilon. Si yo digo, quiero muy cerca la función, si quiero estar muy cerca de la función, ¿qué tengo que hacer con x? Esa dependencia en funciones que tienen límites es una dependencia monótona a partir de cierto valor de epsilon y delta. Es decir, si achico delta, se achica epsilon. Ese cálculo con los límites muchas veces es molesto. Muy molesto porque uno tiene que encontrar esa dependencia, entonces tender 1 a 0, qué sé yo, hacer todo un laburo. Pero si uno entiende el concepto, sabe por dónde viene la demostración. Un par de aclaraciones. Esto me olvidé de mencionarlo. Hasta ahora no dijimos que la función en el punto existía. La función en el punto puede no existir, puede no estar definida, perdón. Puede no tener un valor asignado. El límite habla
de la tendencia de la función y no del valor en el punto. Cuando uno habla del valor en el punto, está hablando de otra cosa, de una función que es continua. Pero acá no, simplemente estamos hablando de la tendencia. Y algo que existe que se llama un punto de acumulación es que para acercarnos a un punto, el punto al que me estoy acercando tiene que ser un punto de acumulación del conjunto. Es decir, ¿qué significa un punto de acumulación? Un punto de acumulación, este punto es un punto de acumulación de un conjunto de, si para cualquier entorno de este punto existen infinitos puntos de D en ese entorno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que es casi lo que dice su nombre. Hay muchos puntos de D en los alrededores del punto en cuestión. ¿Sí? Eso pasa para cualquier entorno. ¿Por qué tiene que ser un punto de acumulación? Y porque si no, no puedo calcular el límite, si no voy como saltando de un punto a otro y no tiene nada que ver con el límite. Tiene que ver con una dependencia extraña que no es lo que corresponde. Esta es la propiedad más interesante y todas las demás son más o menos obvias. Si uno tiene una función f de z, que se escribe como u más b, entonces se cumple esto. ¿Sí? ¿Qué significa? Que f tiende a f0 si y solo si la parte real de la función tiende a la parte real de f0 y la parte imaginaria a la parte imaginaria de f0. ¿Sí? Esa es la propiedad de los límites. La demostración ya la deben haber visto, pero es más o menos lo estándar. Esta parte, ¿sí? Vamos a demostrar, no, digamos, si uno mira la demostración, yo supongo que vieron esta teórica, yo estoy haciendo simplemente un recuento de las cosas que son como más interesantes. La demostración en este sentido, qué boludo, señala la pantalla. La demostración en este sentido, ¿qué significa? Que es en este sentido. Si el límite de U es U0 y el límite de B es B0, entonces el límite de F es U0 más IB0, ¿sí? Que es F0. Entonces, fíjense, tiene una particularidad muy pequeña. Primero, que el límite de U sea U0 significa que U menos U0 es menor que epsilon, pongo comillas, si X menos X0 es menor que delta, pongo comillas. Como voy a usar 2, ¿sí? Toda la trampa, entre comillas, de esta demostración es usar dos límites simultáneos. El primer límite es este, ¿sí? El U menos U0 es menor que epsilon. En realidad le pongo sobre 2 porque a los matemáticos les gusta que sume epsilon, si no le pueden poner epsilon. Sí, solo si los X e Y están cerca de X0 y 0, ¿sí? Menor que delta, pero como voy a usar 2 le pongo delta 1. Y lo mismo vale para B y B0, ¿sí? Otra vez, epsilon sobre 2 y delta 2. Entonces, sumo desigualdad triangular, ¿sí? ¿Y qué me queda? Que el límite de U, ¿sí? F menos F0 es menor que epsilon si se cumplen las dos condiciones estas dos condiciones. Entonces, ¿cuándo se cumplen las dos condiciones? Cuando me quede con el más chico de los dos. ¿Sí? Entonces, ¿qué termino demostrando? Que efectivamente, no, para este lado voy, que efectivamente el límite, si U tiende a U0 y B tiende a B0, entonces F tiende a F0. ¿Sí? Estas propiedades son de lo más razonable porque se cumplen como uno supone, ¿sí? Con la suma, con la resta, esas propiedades, como digo acá, bueno, la demostración inversa ya la vieron. Supongo que lo vieron todo esto, ¿no? Deberían haberlo visto. Si no, los reto. Las propiedades sobre la suma, el producto, el cociente siempre y cuando G0 sea distinto de 0.
Todas esas propiedades, lo que se llama el álgebra de los límites, se va a cumplir siempre y cuando se cumplan la noción de límite. ¿Qué más? Ah, miren, ya terminamos con esto. Y ahora llegamos, ¿venimos bien hasta acá? Espere que no encuentro el mouse. ¿Venimos bien hasta acá? Perfecto. Sí, sí. Vamos a importar un documento. El tercero es el más bonito. Import. Después nos ponemos a jugar con algunos límites. Hola. Este. Este. Opening board. Todo muy bien con los límites. Todo muy bien con los límites. Pero hay un punto particular y que esto sucede en los números complejos, que es el que se llama el punto del infinito. Ustedes recuerdan que el conjunto de los complejos no es ordenado. Entonces, eso va a llevar, por ejemplo, a, entre otras cosas, que exista un solo infinito. ¿Sí? Cosa que está bueno, porque la verdad que eso de que si me acerco por la derecha da más infinito, lo acerco por la izquierda menos infinito, todo eso no me gusta. Acá el infinito es el infinito. Y hay una forma de verlo, hay muchas formas de verlo. Esta definición es del Markushevich, un libro que a mí me gusta mucho, es un libro duro para leer, pero hay cosas que el tipo las explica con palabras, no hace ninguna cuenta y decís, claro, no puede ser de otra manera. A algunos no les gusta eso, a mí me encanta porque con argumentos casi con los dedos el tipo obtiene unos resultados muy interesantes. Dice, ¿qué es el punto del infinito? Es el límite de toda sucesión divergente. Chupate esa mandarina. ¿Qué significa una sucesión divergente? ¿Se acuerdan lo que es una sucesión? No es cuando se muere la tía de Acapulco, digo. Una sucesión es un conjunto de puntos, ¿sí?, que cumplen con cierta regla. Por ejemplo, una sucesión, esperen que perdí el lápiz del agua, una sucesión, ¿sí? ¿Cómo la llamé? A sub n. A sub n puede ser, por ejemplo, 1 sobre n. ¿Sí? Es una sucesión compleja. Si quieren, i sobre n. No sé, no me importa. A sub n puede ser, no sé, 2 por 1 más i a la n. O cualquier cosa que no se le ocurra. Fíjense, la diferencia entre este y este caso, o vamos a agarrar otro más, a n igual a n por, qué sé yo, 1 más i. ¿Sí? Esperen que perdí una ventana. Esta. ¿Sí? ¿Recuerdan algo de sucesiones? Esto lo vieron en el ciclo básico. Lo vamos a volver a ver en serio más adelante, pero estas cosas así simples, sí, mazo. Sí, mazo. Vean una sucesión como un conjunto de números que cumple con cierta regla, digamos. Esta es una sucesión. ¿Qué significa? Que para n igual a 1, 2, 3, etcétera, voy a obtener un conjunto de números a sub n. ¿Sí? Miren, a sub n igual a i sobre n. Con i, no, con z. Con n natural. ¿Sí? Entonces, es una aplicación, si quieren, de los naturales en los complejos. ¿Esto qué significa? Que puedo armar un conjunto, que es la sucesión, para cada n. Con n igual a 1, obtengo que a sub 1 es igual a i. Con n igual a 2, obtengo que a sub 2 es igual a i sobre 2. Con n igual a, y nos podemos pasar toda la semana, a sub 3 igual a i sobre 3. Fíjense, este conjunto, si uno lo grafica, este es el conjunto de estos puntos,
me da el primer punto, el primer punto es el I, el segundo es el I sobre 2, el tercero es el I sobre 3, bueno, el I sobre 3, que debe estar por acá, etcétera. Cuanto más grande sea este valor de n, más chico va a ser el módulo de A, ¿sí? Con lo cual es una sucesión, ¿sí?, que va a ser cada vez más chiquita. ¿Sí? El I sub 25 va a ser I sobre 25, que está por acá, el I sobre 100, qué sé yo. Ven que el límite, cuando n tiende a infinito, de I sobre n, ¿sí?, va a ser 0, porque cuanto más grande es n, más chiquito es el módulo. Bueno, esta es una sucesión que se dice convergente. ¿Sí? Es una sucesión que converge a algo, que significa cuando n es más grande y más grande, la sucesión tiende a un valor, en este caso 0. Pero no habla de una sucesión convergente, habla de una sucesión divergente. ¿Y qué cacho es una sucesión divergente? Lo contrario. Lo contrario, es una sucesión que cuando n es cada vez más grande, en vez de tender a algo, tiene módulo cada vez más grande. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Qué es lo que dice acá? Pero en castellano significa, por ejemplo, A sub n igual a, no sé, n por 1 más i. ¿Sí? Con n natural. Esta es otra sucesión. Fíjense, con n igual a 1, A sub 1 es igual 1 por 1 más i. A sub 2, con n igual a 2, es igual a 2 por 1 más i. Allá, 1 más i. Parece que dice i phi. N igual a no sé cuánto, ¿sí? N por 1 más i. ¿Qué significa? Que lo que obtenemos, ¿dónde está el eje? Que lo que obtenemos es un punto, ¿sí?, que es el 1 más i, vamos a ponerlo rojo, el 1 más i. El segundo punto es el 2 por 1 más i. El tercer punto, si estos me quedan alineados, soy un Gardel, ¿eh? 3 por 1 más i, 1 más i, etcétera. ¿Qué quedan? No es tanta casualidad, a lo largo de una recta. No, qué groso que soy. Quedan a lo largo de una recta. Lo que importa es que el módulo de A sub n es n por el módulo de 1 más i. N por el módulo de 1 más i. Y esto, cuando n tiende a infinito, cuando n es cada vez más grande, lo vemos acá, estos puntos tienen cada vez módulo más grande. Esto es infinito. ¿Sí? Infinito, apareció el infinito. Es un módulo que es cada vez más grande. Esa es una sucesión divergente. ¿Se ve? Eso es una sucesión divergente. Pero Markushevich no se queda tranquilo con eso y dice, ¿vamos bien hasta acá? Es un repaso brutal de sucesiones. Esto simplemente estoy usando una sucesión que tiene límite y una sucesión que tiene límite, ¿sí?, que diverge porque tiene un límite infinito. Dice Markushevich, toda sucesión divergente termina en el infinito. Chupate esa mandarina. ¿Qué significa? Que si en vez de agarrar yo esta sucesión, agarrara, no sé, A sub n igual a 1 menos i por n, ¿sí? ¿Qué significa? 1 menos i por n es un punto, esperen que voy a borrar esto, es un punto que está por acá. N por 1 menos i, lo que me va a hacer es que va a quedar el otro 2 por 1 menos i. Esperen que estos no me van a quedar alineados. 3 por 1 menos i, etc. Me van a quedar, ¿sí?, en este... Qué difícil es dibujar así. Me van a quedar así, en este sentido, ¿sí? Y son una sucesión que también tiene un módulo cada vez más grande. ¿Cuál es el límite de esto?
cuando n tiende a infinito. Bueno, fíjense, el límite de esto es un número cada vez más grande, con lo cual este límite también es infinito. Antes me había dado infinito, ¿se acuerdan? Bueno, Markushevich dice que este infinito es el mismo que este infinito. Y si agarro cualquier otra sucesión divergente, también va a terminar en el mismo lugar. ¿Por qué tengo un mensaje a esta hora? ¿Sí? ¿Se entiende? Todas las sucesiones que divergen, que significa que tienen módulos cada vez más grandes, esperen que voy a bajar el volumen del teléfono, todas terminan en el mismo lugar. ¿Sí? Ese es el concepto del infinito. Es un concepto medio estrambótico, pero uno después se acostumbra. Para ver este concepto, es que se usa la que se llama la esfera de Riemann. ¿Sí? En la clase está explicada la esfera de Riemann, que significa que todos los puntos, cuando uno se aleja para allá, se aleja para acá, se aleja para acá o se aleja para allá, todas las proyecciones terminan en el polo norte, ¿sí? En el polo superior. Y que esa es la imagen del infinito. Esa es una forma más si quieren, geométrica de verla, pero el concepto es un concepto que uno tarda en acostumbrarse, que este límite, el de esta sucesión, por ejemplo, el de esta sucesión, el de esta sucesión, el de una sucesión que por ahí hace otro camino, no solamente lineal, cualquiera que tiene el límite de su módulo que tiene infinito, todos terminan en el mismo lugar. No hay más infinito, menos infinito, toda esa cosa de análisis n con n menor que 3, es un solo infinito. ¿Sí? Y funciona porque en los números complejos no hay orden. ¿Quedó más o menos claro? ¿Quedó más o menos claro, niños? Salvo Emilia, que ha contestado si se iba bien antes. Sí, quedó claro. Bien, me encanta. Sí. Es un concepto complicado, ¿eh? Yo digo, no, uno entiende que termina todo en el mismo lugar, pero más o menos, después cuando uno tiene que ponerse a hacer cuentas, se da cuenta de que no es tan obvio lo del infinito, pero bueno, es un punto del plano complejo. ¿Qué hice? ¿Por qué está repetido 2 veces esto? Perdón, y si fuese hacia menos, ¿le diríamos menos infinito o sería el mismo infinito también? No, sería el menos infinito, no hay más menos infinito. Si vos haces esta sucesión, por ejemplo, fíjate que esta que es 1 menos i, que es esta de acá, ¿sí? Tiende para allá, si querés, al infinito. Esta que es 1 más i, va para allá. Si hiciera, no sé, a sub n igual a menos 1 menos i, digo así, porque puedo agarrar cualquier otro número, menos 1 menos i está por acá. Entonces van a ir hacia este lado, o hasta acá, o pueden ir haciendo una espiral, puede hacer cualquier cosa. Todos esos puntos terminan en el mismo lugar. En el mismo, entre comillas, no lugar. Porque no es un punto. En realidad, el límite no, ¿cómo se llama? El infinito, el punto del infinito, nosotros le decimos punto del infinito, pero en realidad no es un punto como otro punto del plano complejo. Es lo que se llama un punto impropio. Un punto impropio. Que significa que no es un punto como un punto común del plano. Es una tendencia. El infinito es una tendencia, no es un punto. Porque ven que es el límite de toda sucesión divergente. Uno no puede así nomás decir, bueno, estoy en el infinito. No, vos lo que hiciste para estar en el infinito es tomar un límite. Uno siempre llega al infinito por un límite. Por eso es un punto impropio, por eso es un límite, es una tendencia. Después uno, en el cálculo diario, termina poniendo cosas, esto no importa lo que significa, uno termina algo así como f infinito.
¿sí? Uno escribe cosas como estas, donde esto es como evaluar en el infinito. Bueno, muy más o menos es evaluar en el infinito. En realidad, uno ahí, en esta cuenta, esto que no importa lo que significa, lo que tuvo que hacer es tomar un límite. ¿Cuál límite? Un límite de cualquier cosa que tienda a infinito, precisamente, que es siempre el mismo. Es más simple de lo que piensan, pero es un concepto bastante complicado. Lo que me interesa, bueno, esta es toda una explicación que di. Lo que me interesa es ver, resaltar estos comportamientos, ¿sí? Que son, ay, por Dios, cuántos mensajes. Que esto es donde se ve que es diferente a análisis 2, por ejemplo, análisis 1. Primera propiedad. Por eso dice límite de funciones relacionadas con el infinito. ¿Por qué? Porque el infinito está como resultado o está como variable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, primer punto. Una función tiende a infinito cuando z se acerca a z0, ¿sí? Si y solo si 1 sobre f de z tiende a 0. ¿Sí? Es un sí, solo sí. Ejemplo, voy a poner un no ejemplo. O sea, voy a poner en análisis 1. F de x igual a 1 sobre x. ¿Sí? ¿Qué dice? El límite es infinito si y solo si el límite de 1 sobre f es infinito. Ahora, es decir, 1 sobre f es 0, perdón. Ahora, cuando x tiende a 0, vamos a ponerle, le aclaramos por la derecha, por ahora, pero esto olvídense, esto es solamente para ver qué diferencia hay con los complejos. Esto tiende a infinito, si quieren le ponemos más. Ahora, 1 sobre f de x, ¿sí? Que es x, ¿no? A todo esto. Cuando x tiende a 0, tiende a 0. Fíjense, entonces, si la función tiende a infinito, entonces 1 sobre la función tiende a 0. No hay 0 más, 0 menos, hay 0. Pero esta vuelta no existe en análisis 1. No existe porque uno puede tener el límite 1 sobre la función igual a 0, pero el límite no ser más infinito, sino ser menos infinito. ¿Se ve? La diferencia entre análisis 1 y análisis 3 en este contexto, hay millones de diferencias, pero en este contexto es que en análisis 1 uno puede hacer esta implicación, pero no puede hacer esta implicación. Esta no la puede hacer. ¿Por qué? Porque si 1 sobre la función tiende a 0, puede ser que la función tienda a menos infinito. Eso, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre un conjunto real y un conjunto complejo. ¿Por qué? Porque recuerden que todos estos puntos, todos estos límites eran el mismo límite, era infinito, no más menos infinito, era infinito. Perdón, profe. Dime. El tema del infinito que es solo positivo, la no existencia de menos infinito medio que me confunde. ¿Es porque la parte real e imaginaria de un número complejo son independientes una de otra? ¿Que no hay menos infinito? No, porque vos, ¿por qué decís que existe un más infinito y un menos infinito? Porque si vos tenés, por ejemplo, esto, en la recta real, para allá está el menos infinito y para allá está el más infinito. Están en distintos lugares porque vos podés encontrar puntos que sean cada vez más grandes, ¿sí? Vos podés encontrar un xn cada vez más grande que tiendan a más infinito. ¿Sí? Eso es lo que vendría a ser infinito. Por ejemplo, no sé, n por n, ¿sí? N. N fácil. N, esperen que voy a borrar esto porque me queda una chanchada. N es un conjunto de puntos que cuando n tiende a infinito,
¿Sí? Cuando n tiende a infinito, precisamente tiende a infinito. ¿Por qué? Porque estos me quedan ordenados. El siguiente es más grande que el anterior. ¿Sí? El número, esto sí es un a sub n, el a sub n más 1 es mayor que el a sub n, que es mayor que el a sub n menos 1, etc. Están ordenados. ¿Por qué tiene menos infinito? Y porque, por ejemplo, el a sub n es igual a menos n, entonces el a sub n, vamos a ponerle a sub n más 1, es menor que el a sub n, es menor que el a sub n menos 1. ¿Sí? Ven que este orden es distinto de este orden, porque estos se van haciendo cada vez más grandes y estos cada vez más chicos. Ustedes me van a decir más chicos y negativos, no importa, más chicos. Pero este límite hacia allá es distinto al límite hacia allá. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque los reales están ordenados. Pero los complejos no están ordenados. No existe una... Yo no puedo hacer esto en los complejos. No puedo decir que el a sub n más 1 es menor que el a sub n o el a sub n más 1 es mayor que el a sub n. Lo que puedo hablar es de el módulo de a sub n con respecto al de a sub n más 1 y lo que sea. El módulo. Y al hablar de módulo, ya pierdo la noción de, entre comillas, la orientación. Si estoy yendo por el primer cuadrante, si estoy yendo por el tercero o lo que sea. ¿Más o menos claro? Ah, ok. O sea que de repente 1 más i no es necesariamente menor a 2 más i. No, no para nada, no hay orden, no hay orden. Eso la otra vez lo dije, por ahí no quedó muy claro, pero no hay orden en los complejos. No es que 1 más i no es menor que 2 más i. No es que parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. No, no, el conjunto de los complejos no está ordenado. Pero sí podremos perfecto. comparar el módulo y esas cosas. Sí, claro, Entonces, por eso el módulo sí, porque el módulo es un número real y los reales están ordenados. sí, lo que cambia es el argumento, el ángulo, todo eso. Claro, porque fíjense que cuando uno habla, acá, cuando uno habla de la sucesión divergente, que esta es la segunda vez, no sé por qué lo escribí 2 veces, lo que hablo es de la sucesión a sub n, ¿no? Lo que habla es que a sub n módulo es mayor que r si n es mayor que cierto n sub r. Estoy hablando del módulo de a sub n, no de a sub n. Entonces, si ese a sub n está por acá yendo para allá, o está por acá yendo para allá, en realidad el módulo no tiene en cuenta eso. Ahí es donde uno puede intuir por qué el infinito es el mismo, porque no puedo comparar si es más grande o más chico. Yo lo que puedo comparar son los módulos. ¿Más o menos claro queda? En la esfera de Riemann, el dibujo, no, como que lo entiendo, pero el plano complejo no es plano, porque en el infinito el vector que une el punto norte con el punto infinito tendría que ser paralelo al plano y no se uniría nunca, o sea, es medio raro. Pues sí, es más, pero vos pensás como límite. Si querés estrictamente no podés poner infinito y que te quede horizontal, porque eso sería en el polo norte, ¿no? Pero sí lo que podés hacer es el límite. El límite, cuando este punto, por ejemplo, este que está acá, estos que están acá, se van alejando, no, espera, déjamelo dibujar en 2D, ahí está más claro. Cuando estos puntos se van alejando, estos van subiendo. ¿Hasta cuándo? Y no sé, lo que puedo hacer es calcular el límite. Yo lo que sé es que el límite, cuando esto tiende a infinito, es que este punto tiende a este. En el límite. ¿Sí? ¿Ven que el concepto de límite es tramposo? Porque no digo que hay un punto donde es igual al polo norte. Yo lo que digo es que el límite me lleva al polo norte. Si se llama polo norte de arriba. Perdón, pero este tercer eje, ¿qué sería? El límite, el valor del límite. ¿Cuál eje? Es que no es un eje, Digo, estás apoyando una esfera. sobre un plano Esto. el plano no entiendo, el plano es el plano complejo X, Y, digamos. Claro, pero como yo soy incapaz de dibujar porque no soy acero, ¿ves? Este
Este triángulo que está acá, este que está acá, ¿sí? Es un corte de la esfera. Ese corte es un plano, que es este plano que estoy dibujando acá. ¿Sí? Es para que se note un poco mejor el dibujo. Bien. ¿Sí? Eso es un corte de los tantos posibles, de los infinitos posibles que hay. Pero por Entonces, eso digo, la esfera, ¿no? En este caso, la circunferencia, esa que te quedó dibujada. sí. El eje vertical, ¿hacia dónde va? ¿O qué es el eje vertical? El eje vertical, no, por eso se llama esfera de Riemann. Esto es una visualización del plano complejo. En realidad esto se llama una proyección estereográfica del plano complejo. Si vos quisieras, por ejemplo, mapear el plano en una esfera, el método para mapear el plano en la esfera es este que está acá. O sea, a cada punto del plano le corresponde, ¿sí?, un punto sobre la esfera, que es este que está acá. ¿Y cómo se hace ese plano? ¿Cómo se hace ese punto? ¿Sí? Tenés que imaginarte que hay una esfera por encima del plano complejo, o sea, es otra cosa que el plano complejo. Sí, porque lo que estoy haciendo es una proyección, acá está escrito, una proyección estereográfica, y que entonces este punto es la intersección entre el polo norte y el punto del plano complejo. ¿Sí? Así se hacen los mapas, más o menos, porque no se hacen para todo el, ¿cómo se llama? No es un plano infinito. ¿Sí? Más o menos se entiende. Esto es más como para visualizarlo, que para demostrar que el punto del infinito, y qué sé yo. La demostración de que el punto del infinito es el único, es esta que está acá, es más dura, es más molesta. Es que vos agarrás cualquier sucesión que tenga módulo que diverge, terminan todo en el mismo lugar, que es el punto del infinito. Bien, y o sea, si yo hiciese el límite en reales, ¿no? El ejemplo que diste, que iba a menos infinito, ¿no? Sí. Si yo tomase ¿Dónde el está? módulo, también valdría la vuelta, ¿o no? Claro, pero vos en los reales no, si hablas de módulos sí, pero si hablas de los reales no. Claro, por eso digo, si hablo de módulo, sí. Claro, pero si hablaras de módulo, por ejemplo, no está, tampoco, eso te desordenaría la recta, ¿no? Porque los puntos, por ejemplo, ¿dónde está el lápiz? Este punto que es no sé, el -2, vos sabés que está a la izquierda del 0. A la izquierda significa que es menor que el 0. Y este punto que es el 1 está a la derecha del 0. Pero si vos tomas módulo, primero que la recta la perdés. Tenés una semirrecta. Y el módulo de -2 está acá, a la derecha, y el módulo de 1 está acá, que está a la izquierda del 2. ¿Sí? Antes tenías el -2 a la izquierda del 1 y acá lo tenés a la derecha. ¿Ves como que desordenaste el eje al meter módulo? Claro, no podría volver. Claro. En realidad sí podrías volver, pero para eso pagaste el precio de desordenar tu recta. Profe, es por eso que vale la vuelta de lo que no vale en análisis 1, ¿no? Claro, es por eso que vale la vuelta. Esta vuelta de acá, ¿dónde estamos? Espera que me toque una tecla incorrecta. Piqui, piqui, piqui. Esta. Es por eso que vale esta vuelta. ¿Sí? Es un tema que yo creo que es el primer tema complicado de análisis 3. Es el del infinito. Ahí. No, es sin módulo. Es sin módulo. Eso es lo loco. En análisis 1 valdría con módulo solamente. ¿No? ¿Ven? Ahí es una buena acotación. En análisis 1, si uno pone X, donde dice Z, bueno, en esto también, si uno pone módulo, ¿sí?, la ida y vuelta vuelve. La ida y vuelta sirve. Eso es lo que quería decirte antes.
Claro, es lo que, no sé, como no sé quién habla, sí, pero es la misma voz. Sí, en el caso de los módulos, en análisis 1, vale la vuelta. Y también es cierto lo que te dije, que yo no sé dónde lo escribí, que si pones el módulo, este dibujito que había puesto acá, que no anoté nada, perdón, qué quilombo, acá. Esto te desordena la recta real, porque los puntos que antes estaban a la izquierda ahora pueden estar a la derecha o en el mismo lugar, ¿no? 2 y menos 2, uno está a la izquierda del otro, cuando tomas módulos los dos te quedan en el mismo lugar. ¿Sí? Más o menos. Bueno, vamos a ver qué son y 39. Bueno, veo estos límites y me tengo que ir a buscar a mi hija. ¿Sí? Me interesa ver estas cosas. A ver, ¿estamos entonces? Espera que tengo que borrar. Si la función, lo importante es, si la función tiende a infinito, para cuando z se acerca a z0, esto es un sí solo sí con que la inversa de la función tiende a 0. ¿Para qué me sirve esto? ¿Sí? Los límites comunes ya lo sabemos. Cuando z se acerca a 2, de z cuadrado es 4, qué sé yo, pero este es más complicado. Ejemplo, f de z igual a 1 sobre z más 2, menos 2. Vamos a ponerle menos 2, así hacemos menor lío. Z menos 2. Mi pregunta es, ¿cuánto vale el límite para z tendiendo a 2 de 1 sobre z menos 2? Si yo hiciera esta pregunta en análisis 1, me dirían por qué lado me acerco, pero en análisis 3 no, yo me acerco al límite. ¿Cuánto vale este límite? Vamos a la propiedad de recién. Qué boludo que soy. Siempre toco inicio y se me voy al principio de todo. Este. Límite de la función cuando z se acerca a z0 es infinito, si y solo si la inversa vale 0. La inversa de la función. Entonces yo lo que digo, esperen que no quiero hacer lío, está. Digo que este límite, ¿cuánto es? Yo digo que es infinito. Pero es más fácil probarlo al revés. Esto es un sí solo sí. El límite de z tendiendo a 2 de 1 sobre z menos 2, o sea, z menos 2, cuando z se acerca a 2 es 0. ¿Sí? Esta propiedad, esta, es la misma que esta. El límite, vamos a borrar un poco, el límite de una función cuando z se acerca a z0 es infinito, si y solo si 1 sobre la función da 0. Entonces, ustedes lo entienden. ¿Cuánto vale el límite para z tendiendo a 2 de z menos 2? ¿Cuánto vale? Es una función que no tiene ningún problema. 0. Esta función tiende a 0. Esto en Rn también. Esto vale 0. Entonces este límite es 0. Esto lo entendemos perfectamente. Entonces, esto es un sí solo sí. El límite, mismo límite para z tendiendo a 2 de 1 sobre esto, z menos 2, tiene que ser infinito. ¿No? Esta propiedad, esta propiedad es la misma que esta. Si el límite de una función es 0, entonces la inversa da infinito. Fíjense, ¿estamos acá? ¿Se entiende esto? El límite de z tendiendo a 2 de z menos 2 es 0, eso es clarísimo. Podríamos poner el epsilon y el delta y todo eso y encontraríamos que efectivamente es 0. Sí, solo si el límite para z tendiendo a 2 de 1 sobre este da infinito. Entonces, fíjense, encontramos que esto que en análisis 1 no tendría límite, esto que en análisis 1 diría, bueno, si me acerco por la derecha, si me acerco por la izquierda, o lo que fuera, este límite es único y es igual a infinito.
¿Sí? Entonces, cuando vean, Una pregunta. te escucho. ¿Esto también puede ser que valga para las sucesiones o no? Para las sucesiones. Claro. Con la Sí, pero convergencia. las sucesiones, sí, para una sucesión vale también. De hecho, una La misma propiedad, sucesión, digamos. sí, es la misma propiedad. De hecho, una sucesión, si querés, es un conjunto acotado, es un conjunto discreto de los puntos de una función. ¿Sí? Vos en vez de agarrar todo el eje real, agarrás, mejor dicho, en vez de hacer variar de forma continua las variables, las vas haciendo tomar 1, 2, 3, 4. Y es el mismo comportamiento. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo importante que acabamos de encontrar, que si uno tiene esta función, f de z, igual a 1 sobre, no me acuerdo cuál era, pero creo que era z menos 2, este límite, cuando z tiende a 2, es infinito. No es cualquier otra cosa, es infinito. Límite para z tendiendo a 2 de 1 sobre z menos 2 es igual a infinito. No más, menos, infinito, nada. Es infinito. ¿Está? Entonces, cuando me pregunten, esta función, qué sé yo, f de z es igual a 1 sobre z. ¿Sí? A uno le cuesta, pero cuando z tiende a 0, ¿a qué tiende esta función? A infinito. Tiende a infinito. Es el mismo caso de esto, pero corrido en 2. O sea, no hay mucho problema. Y así con cualquier combinación. Si uno tiene f de z igual a, no sé, 2z más 48i sobre z menos 2. Pero esto no va así. Esto, cuando z tiende a 2, ¿a qué tiende? Y me fijo, la parte de arriba, cuando z tiende a 2, esto vale 4 más 48i. Es un número cualquiera, es un número distinto de 0. Pero z menos 2 tiende a 0. Así que yo lo invierto, ¿sí? Lo invierto y me da 0, con lo cual este tiene que ser infinito. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí. El otro es lo último que les doy porque me tengo que ir. El otro, después lo terminamos la clase que viene. Igual esto lo van a discutir en la práctica. El otro caso, que también es el mismo, pero puesto en vez de la función en la variable. Esto, recuérdenlo fuertemente para cuando veamos lo que se llaman singularidades. Singularidades. Recuerden, para las singularidades es esencial entender este límite. Ahora por ejemplo, el límite para z tendiendo a infinito, ¿sí?, de f de z es el mismo, ¿sí?, que el límite para z tendiendo a 0. Fíjense que acá lo que cambio es el límite. Dejo la función, pero invierto la variable. ¿Qué significa? Lo mismo de antes, que si z es cada vez más grande, 1 sobre z es cada vez más chico, y hay un sí solo sí. ¿Para qué me sirve eso? ¿Qué sé yo? Veamos. Vamos a bajar un poco. Acá, ¿cuántas cosas que escribí? Voy a seguir escribiendo en negro. Por ejemplo, f de z igual a z más 2 dividido 2z más 1. Cuando z tiende a infinito, ustedes saben este límite. ¿Sí? Cuando le ponen x, si yo les doy este límite con x, ¿a dónde tiende esto cuando z tiende a infinito? Un medio. A un medio, muy bien. ¿Cómo lo harían? Sacan factor común z, vamos a hacer en x, ¿no? X más 2 sobre 2x más 1. Esto es igual a x por 1 más 2 sobre x. Estoy pensando en límite infinito, ¿no? Con acá el x sobre 2 más 1 sobre x. ¿No? Simplifico el x, y esto cuando x tiende a infinito, de hecho también cuando tiende a menos infinito, esto tiende, fíjense, a 1 más algo que tiende a 0,
dividido 2 más algo que tiende a 0. Esto es 1/2. ¿Sí? Esta cuenta la saben hacer. Hagamos entonces de la otra forma, de esta forma que dice el límite, que dice la propiedad, que les recomiendo vayan y vean la película de vuelta, la clase de vuelta. El límite para z tendiendo a infinito de f es igual a w0, si solo si el límite de la función, pero con el z invertido, ¿sí? Cuando tiende a 0 me da el mismo límite. Vamos a ver si funciona. ¿Dónde está? Z más 2 sobre 2z más 1. ¿Sí? F de z es igual a z más 2 sobre 2z más 1, cuando tiende z a infinito. ¿Sí? Ya sabemos que da 1/2. Pero, hagamos eso. F de 1 sobre z. Y después hagamos el límite tendiendo a 0. Les recuerdo que estamos en esta propiedad. Esta que está toda enchastrada. Esta que está acá. ¿Sí? Si tiende a infinito, con z, vamos a poner 1z, 1 sobre z, y cuando z tiende a 0. ¿A dónde está? F de 1 sobre z es 1 sobre z más 2, es decir, donde dice z pongo 1 sobre z, sobre 2 sobre z más 1. Y reordeno. ¿Sí? Me queda 1 sobre z por 1 más 2z sobre 1 sobre z por 2 más z. ¿Todos de acuerdo? Piqui, piqui. Y esto, cuando z tiende a 0, ¿sí? Fíjense que es un cachito distinto al del anterior, tiende a 1/2. Es la misma cuenta. O sea, esta la saben hacer. ¿Estamos? Sí, está bien. ¿Qué me queda? Me queda... no, con esto terminábamos. Chicos, me tengo que ir a buscar a mi hija hoy como caso particular, así que ahora -10 cortamos. Pero revean esto, maten a preguntas a la gente en la práctica y pregunten por el foro, pregunten y sáquense las dudas. ¿Sí? Hoy pido disculpas por todas las interrupciones que hubo desde el jefe de departamento hasta todas las cosas que pasaron. Espero que se haya entendido, pero después hagan preguntas, porque ahora cuando le pase la adrenalina de la clase, si es que hubo adrenalina, bueno, se les van a ocurrir algunas cosas. Así que me disculpo por hacer una clase corta, pero nada, sáquense las dudas en el foro, pregunten y todo eso. ¿Sí? Voy a detener la sharing y los... estoy en la cosa. Los voy a saludar. Mis disculpas y nos vemos el martes. ¿Sí? Aprovechen, pregunten por el foro y sáquense las dudas.